¿Cómo están? Muy buenas noches, estimadísimos estudiantes. El día de hoy he preparado para ustedes una base de datos. Bueno, en realidad es un repositorio un tanto antiguo, pero son bases de datos que sirven, que no son tan comunes como las bases de datos que podríamos utilizar en nuestro medio. Son bases de datos que han servido para hacer sobre todo análisis multivariante, que nos puede llegar a servir. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es mi preocupación y por qué hago el video? ¿No? Una vez que les entregue la base de datos, simplemente les estoy entregando un vínculo, ¿no? En realidad, ustedes tienen que investigar si es una base de datos que les sirve para hacer lo que tienen que hacer ustedes, que el contenido siempre de cualquier trabajo se les entrega en un dossier en el cual se les especifica de punta a canto cómo tienen que hacer el trabajo. Pero para hacer ese trabajo, como nuestras materias son estadísticas, ustedes necesitan una base de datos. Entonces, lo que estoy haciendo es proporcionarles la base de datos para esa diversidad de trabajos estadísticos que hacemos y que normalmente requieren la aplicación de una base de datos. ¿Ok? En ese cometido, yo voy a mostrarles, por ejemplo, acá voy a poner de ejemplo a mis estudiantes de un diplomado, ¿no? Del diplomado que estoy dando, en que cada uno en este momento tiene un vínculo, ¿no? He tratado de encontrar más o menos cómo adecuar a cada profesión su base de datos, ¿no? Por ejemplo, acá le he dado en el vínculo y se ha entrado a este repositorio, ¿no? Este es un repositorio, como les dije, un tanto antiguo. Van a ver que los datos son bueno, casi del 2000, 1998 y así, pero son bases realmente trabajadas, no son multivariantes y demás. Entonces, yo me voy a ir a... este es el archivo que me muestra la data, ¿no? Pero esta UC Irvine es muy conocida por ser un repositorio de bases de datos para Machine Learning. Machine Learning son procesos estadísticos avanzados, ¿no? Son técnicas que constituyen procesos estadísticos avanzados. Entonces, supone que estas bases están bastante vistas para llevar adelante un proceso estadístico avanzado. Entonces, por eso es que son un tanto confiables. En este caso, yo he entrado a mi base de datos, a la que yo les voy a proporcionar, ¿no? Y cuando entre a esta base de datos, acá tengo un sinnúmero de información. Toda la información está en inglés, ¿no? Si bien en lo personal yo entiendo, ¿no? Podría ser que tenga algunas falencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice este radar, em, data de algún tipo de sistema, ¿no? Está diciendo, este sistema consiste en una matriz, está hablando de un arreglo de 16 frecuencias en antenas con... no. Entonces, se dan cuenta, yo logro entender el contenido, no lo voy a al 100%, y en un caso de urgencia, lógicamente, podría poder entender y procesar, ¿no? Acá dice Show More, entonces apretamos de que hay mucha más información que yo podría leer, ¿no? Después me dice cuántos atributos tiene mi información, ¿no? Aquí me está mostrando 34. Seguramente me está hablando de variables continuas, ¿ya? También me está hablando de datos malos, ¿no? Entonces, hay bastante información. Si yo quiero entender en su totalidad y no tengo un inglés técnico muy avanzado, entonces lo único que tengo que hacer es agarrar toda esta información, que es lo que ustedes tienen que hacer, e irse a, por ejemplo, al Google Translate, ¿no? Yo venía acá y en mi caso tengo acá Google Translate. Le voy a poner lo que no he copiado, solo con Control C, Control V, le voy a copiar y entonces todo lo que yo estaba entendiendo, todo lo que estaba leyendo me lo ha traspasado acá, ¿no? Entonces digo, estos datos de radar fueron recopilados por un sistema, se dan cuenta,
Estaba nomás en lo cierto con algunas desviaciones, por eso les digo que podríamos hacer desde el inglés, pero para mayor seguridad tener una herramienta como el Google Translate u otras que también existen, mejor lo traducimos al 100%, ¿no? Estos datos de radar fueron recopilados por un sistema Go by Labrador. Este sistema consiste en un arreglo en fase de 16 antenas de alta frecuencia con una potencia total transmitida del orden 6,4 kilovatios. Consulte el documento para obtener más detalles. Esto nos denota que hay un documento. Obviamente, nosotros no vamos a leernos todo, sino vamos a tratar de lograr a través de esta investigación que estamos haciendo la información necesaria para procesar nuestra base de datos, ¿no? Los objetivos eran electrones libres en la ionosfera. Los buenos retornos de radar son aquellos que muestran evidencia de algún tipo de estructura de ionosfera. Los rendimientos malos son aquellos que no lo hacen. Sus señales pasan a través de la ionosfera. Las señales recibidas se procesaron utilizando una función de autocorrelación cuyos argumentos son el tiempo de un pulso y el número de pulso. Había 17 números de pulsos para el sistema Goes By. Las instancias en esta base de datos están descritas por dos atributos, por número de pulso correspondiente a los valores complejos devueltos por la función resultante de la señal electromagnética completa. Bien, ya tengo algo, ¿no? O sea, ya tengo una idea de qué es lo que está hablando la base de datos. Bien, después de eso, normalmente yo, no estoy diciendo que ustedes, pero yo procedo a descargar la base de datos. Voy a volver acá a mí. Supongo que, no sé si es acá, sí es acá. Es acá donde me ha bajado la base de datos. Entonces hay que también tener cuidado porque aquí tengo abierto el Chrome, tengo abierto este otro, no recuerdo su nombre, y tengo abierto también el Edge, ¿no? Entonces en el Edge me está mostrando lo que yo acabo de abrir con el link que yo misma estoy enviando a mis estudiantes para que ellos se descarguen su propia base de datos. Yo puedo tener más información. Acá abajo había más información, ¿ya? También puedo traducirla o entenderla. Y acá me está mostrando alguna información de los atributos, ¿no? Puro atributos. ¿Qué son los atributos en estas bases? Son las variables, ¿no? Entonces yo puedo ir, eh, puedo traducir todo lo que guste, ¿no? Para hacer una. Ahora, ¿qué es lo que yo aconsejo antes de perder esta información? Lo que yo aconsejo es copiar esta información, toda, sin excepción, porque como se dice, mejor es que sobre a que falte, ¿ve? Entonces yo abro un documento vacío y ahí yo le voy a colocar la información de mi data, todo lo que estoy logrando. Información, le voy a poner el nombre de mi data, ¿yo? Mi data es Ionosphere, ¿ya? Y me voy acá. Ahí está, no lo colocaba así como está en la, sí, exacto, me faltaba, ¿no? Ahí está. Y entonces abajo yo le voy a poner lo que he copiado. Bueno, aquí está. Nuevamente voy a copiar porque he vuelto a copiar otro y lo pongo, ¿no? Entonces esa es mi primera idea de la data. Todo lo que yo vaya extrayendo de la información que me pasan lo voy a colocar acá. Lógicamente va a ser un borrador, ¿no? Porque voy colocando tipo lluvia de ideas, los datos van a estar desordenados, van a estar mal. Luego los puedo arreglar si es que quiero esto llevarlo a una exposición o algo así, pues si no lo puedo dejar así porque es una información que yo he sacado para procesar mi base de datos. Entonces, una vez que tengo esto, yo podría traducir, si quisiera, esto más, ¿no? Aquí me está hablando de las variables, ¿no? Por lo que yo he entendido, me está hablando de la naturaleza de las variables, cómo son, etcétera. Pero por si acaso me esté equivocando, lo voy a traducir. Y aquí dice
Los 34 son continuos, dice el atributo 35 es bueno o malo según la definición resumida anteriormente. Esta es una tarea de clasificación binaria. ¿Puede servir? Puede servir. El dato de que sea clasificación binaria en algún momento nos puede servir. Entonces lo vamos a colocar acá, ¿ya? Una vez que estoy acá, lo que voy a hacer nuevamente es venir a mi base y decir, es momento de bajar. ¿Hay más información aquí abajo? Sí. ¿No? Han visto que está el nombre del atributo, su rol, el tipo, ¿no? Es continuo. Acá debería haber una descripción, no hay. Unidades tampoco hay. Y simplemente me está buscando aquí datos. Y si se dan cuenta, si voy más allá, puedo irme más allá en las hojas. Estoy, ¿no? Puedo recorrer la base de datos. Ahí sí me da, pero de otra manera. Voy a bajarla. Con este download, voy a bajar. Me va a dar este menú normalmente. A veces es mucho más grande este menú. Yo puedo abrir instancia por instancia y fijarme qué es. Esta, por ejemplo, está bonita porque me está diciendo, acá es un directorio pequeñito de datos. Yo ya he abierto varias veces, no me ha servido. Index, ustedes saben que es la página principal de todo este documento. Tampoco nos interesa, pero sí nos interesa la data. Y aquí hay una información de nombres de la data que también es bueno tener, ¿no? Esta información de nombres de la data, cuando es tan cortita la información que nos están dando, normalmente tiene una descripción que puede ser importante. ¿Ya? Entonces yo primero voy a bajar esto. Y en mi caso, me está diciendo que lo está guardando en descargas, ¿no? Que lo ha guardado en descargas y lo ha guardado en mi blog de notas. ¿Ya? No siempre sucede eso. Te sale un menú, a mí ya no me sale porque he bajado tantas datas y lo direcciono a mi blog de notas que mi computadora ya está configurada. Pero si no te sale, una buena opción es el blog de notas. Los que tienen conocimientos un poco más avanzados de informática pueden bajarlo a otras instancias, ¿no? De eso ya depende de las competencias que cada uno tiene de acuerdo a su carrera, de acuerdo a su nivel, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a darle aquí abrir archivo. ¿Ya? Y me lo ha abierto, ¿ya? Lógicamente me ha abierto en el blog de notas en un formato que se llama CSV, no es un formato tipo texto en el que lastimosamente hay que fijarse algunas cosas, ¿no? Yo aquí veo puntos y comas. Como la mayoría de las bases vienen están en inglés, vienen de América, de Inglaterra o de cualquier otro lugar, o sea, de Europa, ¿ya? Se supone que el punto significa miles, ¿no? Perdón, la coma, este punto podría significar un decimal. Y la coma, para mí en este caso, es un separador, ¿no? Porque acá nos está mostrando 0 punto. Sería ilógico que esto sea 9,0 y aquí hay un punto, ¿no? Es más lógico pensar que este, por ejemplo, es un número, este es otro número. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque yo debo separar estos datos. Y así como tengo que separar estos datos, tengo que tratar de encontrar una lógica. Para mí el separador es la coma. Y esa es la parte crucial, ¿no? En el formato CSV, entonces el separador es la coma. No siempre, ya, o sea, hay que razonar. Normalmente es la coma. Ya hay que razonar más o menos qué nos está diciendo. Supongo que estas son, fíjense, 1010, son las variables binarias de las que hablaba la base. Con ánimo a equivocarme, puede pasar eso, pero yo voy a ir pintando todito, ¿no? Todito, absolutamente todo, hasta el final. Lógicamente, esta base es larguita, no les diré que es de las más grandes que hay, ¿ya? Pero es larga. La copio con control C y me voy a abrir una planilla nueva de Word, ¿ya? Y en mi planilla nueva de Word, yo he planificado ponerla ahí, porque cuando la pongo muy al extremo, no sé por qué se desconfigura. No entiendo mucho la razón, pero ahí me ha resultado nomás bien poner la base. Ahí está mi base. Y aunque no crean, lo ha copiado todo en la primera columna. Da la impresión de que hubiera ocupado muchas columnas, pero no lo ha hecho. ¿Ya? Una opción, como les digo, porque seguramente
tengo informáticos en los cursos, entonces van a decir, no, pero Inge, usted podía hacerlo así, asá. Yo no soy informática pura, soy una aficionada. Entonces, lo que yo he podido advertir es usar esta función que es muy simple, que es texto en columnas. También se pueden usar fórmulas, ¿no? Hay unas formulitas con condicionales y demás para separar, con buscador, etcétera, ¿no? Entonces, yo acá pongo texto en columnas y me está mostrando todo el texto que he insertado. Habíamos razonado de que posiblemente nuestro separador sea la coma. Cuando te sale esto, te dice los datos están delimitados. Sí, le das siguiente. Te dice delimitados ¿por qué? Por una tabulación. En mi caso yo he razonado que es por coma y esto lo borro. Están separados por comas. Y miren, aquí en la vista previa sale nomás lógico, ¿no? Sale nomás lógico. Algunas cositas no me están gustando, pero bueno. Por ejemplo, si estos son datos binarios, esto de que sea 0,0237, puede ser que no esté tan bien. Tampoco vamos a hacer un trabajo muy exquisito porque desconocemos nuestra base de datos, ¿no? Nosotros no hemos concebido esa base de datos, entonces va a ser bastante, van a haber muchos tropiezos, outliers, un montón de circunstancias con las que nos vamos a enfrentar y afortunadamente nuestro trabajo es didáctico, ¿no? No es una investigación profunda. Cuando hacemos una investigación profunda, afortunadamente nuestros datos son primarios y somos nosotros quienes concebimos esos datos y sabemos cómo van a ser. En este caso, como es un proyecto didáctico, vamos a tener que adecuar algunas cosas. Trataremos de que no sean muchas y de que la base de datos ejerza lo que nosotros queremos que pase, que sea un buen trabajo, ¿no? Le doy siguiente y ya me está mostrando cómo van a estar los datos, ¿no? Y finalmente le doy finalizar. Y ahí están mis datos, ¿ya? Ahí vienen algunas concepciones un poquito raras que yo veo y digo, no, estos datos son un montón y todo ese tema. Sí, pero así son las bases de datos, ¿no ve? No somos, siempre les digo en aula que no somos estudiantes principiantes y si lo somos queremos dejar de serlo y tenemos que trabajar con bases de datos de verdad. Estas son buenas bases de datos, son un poco antiguas, pero son bases de datos. No vamos a estar trabajando con 20 datos, otra vez edades de los del curso, ¿no? Esas cosas ya han pasado de moda, ¿no? Bien, una vez que hacemos esto, volvemos a la base. Vamos a asumir que esto está bien. Pero aquí decía, aquí tengo la data. Algo que a mí me incomoda es que no tiene nombres, ¿no? Ahí está. Ahora lo que puedo hacer es contar los atributos, ¿no? Acá, por ejemplo, había tenido unos atributos, o sea, estamos yendo desde la B hasta la, ¿no? Hasta por lo menos acá. Cuando nosotros bajamos esta base, nos dijo que tenía 122 datos. No, esto no tiene que estar bien necesariamente, no, estas son otras bases, son las mismas. Mm, mm. Lo que podría hacer es fijarme cuál es la base que he abierto. No, yo recuerdo que era esta, ¿no? Ionosphere 52. Entonces puede ser que tenga 52 instancias. ¿Ya? Lo que quería ver era mi número de variables. Hasta acá son 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Como 38 cuento aquí, ¿no? Podría ser esa cantidad. ¿Ya? Vamos a dejarlo un rato así. Puedo volver atrás, pero no lo voy a hacer ahorita porque todavía no me conviene. ¿Ya? Y me voy a venir acá y voy a venirme acá donde estaban los nombres. Y voy a entrar a Ionosphere nombres y le voy a dar que me lo abre el archivo. Pero creo que he vuelto a abrir lo que no debía, entonces ahí está. Estos son los nombres. Acá tenemos una información grande que también está toda en inglés, ¿ya? Dado las circunstancias, puedo leerla, si dominan el inglés, adelante. Yo mm,
tengo un inglés intermedio, entonces por seguridad además y por amargas experiencias, lo voy a traducir. Ya, entonces borro esto, lo pongo aquí y me lo traduce todo, ¿no? Entonces vengo acá y digo, dice título de la base de datos, Ionosphere, University Johns Hopkins, información de origen, quiénes la generaron, ya, uso pasado, ahí está dónde se lo ha usado, todo ese tema. Es lindo leer, pero en este momento no vamos a leer ese tema, ¿ya? Número de instancias, ahí está, son 351. Ya estamos hablando acá de las variables. Número de atributos, 34. Aquí estamos hablando, perdón, de la cantidad de datos. Aquí estamos de 34 variables. ¿Se acuerdan que hace rato yo conté cerca de 30 he contado, ¿no? 34 variables. Eso ya me da una falencia de mi investigación. Ahora, ¿qué más dice? Información de atributos. Los 34 son continuos, como se describe arriba. El atributo 35 es bueno o malo. Ahí está. Esa es una gran información que acaban de dar. Resumido arriba. Esta es una tarea de clasificación binaria. Valores faltantes, ninguno. Ahora ya lo que me preocupa que hasta ahorita no he encontrado los nombres. Debe estar por acá. Pero aquí esta es buena información la que acabo de tener. ¿Por qué? Porque cuando yo vine acá y vi esto aquí dice good, no, eso debe ser good, bad, ¿no? Porque eso viene con una G y una B. Esto me incomodó cuando vi, dije, ¿qué está pasando por acá? ¿Ya? Hay otras cosas que también me incomodan hasta ahora, ¿no? Estoy viendo si realmente esta mi base sirve o no sirve. No todas las bases sirven, ¿no? Pueden haber problemas. Entonces yo me voy a venir acá, voy a seguir con mi investigación. Aquí decía uso pasado. Redes, compendio, investigaron en esta base usando las primeras 200 instancias para el entrenamiento. Se dividieron cuidadosamente el 50%. Sigo leyendo. 150 instancias de pruebas restantes. Y hubo un error de conteo. Nos están contando todo, ¿no? En los casos buenos fue mucho mayor que los casos malos. Eso es interesante. Fue aprobado con varios números diferentes de unidades ocultas en 0,15 y también se informaron resultados incrementales correspondientes a que también las diferentes variantes del background hicieron después un número periódico de épocas. David App, ahí está, investigó brevemente esta base de datos, encontró que el vecino más cercano alcanza una precisión del 92. ¿Qué es el vecino más cercano? Es un método estadístico que se utiliza para Machine Learning, ¿no? Entonces está entrando a los análisis que se han hecho en Base. Información relevante. Bueno, hasta aquí es eso, ¿no? Estos datos de radar fueron recopilados por un sistema de Ghost by Radar. El sistema consta de una matriz, esto ya lo habíamos visto, potencia resumida en biosfera. Los retornos de radar buenos son aquellos que muestran evidencia de algún tipo de estructura en la biosfera. Los rendimientos malos son aquellos que no hacen sus señales y ya está. Las señales recibidas se procesaron utilizando una función de autocorrelación. Los argumentos son el tiempo de impulso y el número de pulso. Hubo 17 números de pulso para el sistema. Las instancias en esta base de datos son descritas por dos atributos, por número de pulso correspondiente al complejo valores devueltos por la función resultante del complejo. Señal. Número de atributos 34. Número de atributos 34 más el atributo clase. ¿Ya? Los 34 atributos predictores son continuos. Información de atributos. 34 son continuos, como se describe. El 35 es bueno y malo según la definición resumida arriba. Esta es una tarea de clasificación binaria. No tengo más. Realmente yo tendría que pensar si esta base me va a servir, ¿ya? Voy a llevarme todo esto, ¿ya? Porque es información de mi base, ¿ya? Ustedes son los que me van a contar si realmente se podría sacar algo de esta base o qué vamos a hacer, cambiar de base, ¿no? Han visto que hay un repositorio gigante donde podemos hacer montones de trabajos con nuestras bases. Yo me voy a ir aquí, generé un archivo que se llamaba información, no importa, aquí le puedo poner nueva información, algo por el estilo, pero no debo perder los datos, ¿no? Voy ahí, control V,
Tengo todo lo que he visto está ahí y está en español, ¿ya? Y lo mejor en este caso, en mi caso, voy a venirme acá. Yo tengo en este caso, por curso que hago, me hago una base de datos. Acá, por ejemplo, fíjense, tengo una base de datos, tengo bastantes bases de datos. Entonces, ahí mismo voy a crear una base de datos que se va a llamar ahí. Voy a volver un poquito, me he olvidado el nombre de la base de datos. Inospheres, ¿no ven? Voy a ver si me permite copiar. Sí, afortunadamente. Y eso me lo voy a llevar acá, donde le estaba poniendo la información. Me lo quiere poner, pero le voy a poner así, más facilito, ¿no? Entonces esa va a ser mi base de datos de Inosphere, se va a llamar. Ahí es donde tenía que poner, ¿no? La base de datos. Y esto que estoy poniendo va a ser, ahí está, la abro, ahí está, y ahí guardo lo que va a ser información Inosphere, ¿no? Porque esa es la información. Ahí está. ¿Ya? Luego me puedo venir acá y guardar esto también, ¿no? En mi caso, voy a venir acá y voy a guardar donde he guardado. Ustedes también guarden donde han guardado, ¿no? Entonces vengo acá y le pongo así, base de datos, ahí nos y lo guardo. Ahí está. Entonces ya tengo un archivo donde está guardada mi base de datos y la información de mi base de datos y todo lo que corresponda que encuentre, porque incluso hay páginas web, ¿no? Yo a veces está ahí, dice, si usted tiene confusión con los datos, busque más información en este link. Entonces uno entra al link y encuentra mucha más información. Lo que me está incomodando es que cuando yo entré a esta base de datos, acá, voy a ir atrás, no sé si tendría algo más aquí, tal vez en index. Ahora sí busco, ¿no? Y digo, ahora estoy un poco desesperado porque no tengo la información, pero en index que yo sepa, no hay nada, ¿no? O sea, más que una breve presentación de alguna cosa. ¿Ves? Simplemente nos está diciendo qué pasó, cuándo la sacaron, cuándo hicieron la primera investigación, o sea que no me sirve. ¿Qué más podría haber por si acaso? Esta que dice, y miren, acá solamente nos muestra las fechas en las cuales han sacado los datos. O sea, definitivamente esto no me sirve. Hasta ahí llegué en lo que es la investigación, ¿no? Acá simplemente me está mostrando su registro. Ahora acá tal vez esto me pueda ayudar, ¿no? Em, lo que me está mostrando que simplemente las variables las han llamado atributos. Atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4. Eso me está mostrando. Dice filas por página y son 35 filas y me está mostrando la 1. Luego me está mostrando 10 de 20, dice, y así sucesivamente, ¿no? Aquí me está mostrando un índice de precisión y acá tal vez me está mostrando mucho más. Podría entrar, ¿ya? Tal vez hay algo más de información, o es una información global, pero ¿qué voy a hacer? Lo único que me queda es poner esto, ¿no? Venir acá y decir las variables son atributos, ¿no? Pero acá debe haber algún tipo más de información que la necesito, ¿no? Porque con atributo 1 y atributo 2 y atributo 3 la cosa no va a marchar como debería para hacer una investigación, ¿no? ¿Cómo voy a decir el atributo 1 o el atributo? Tal vez haciendo alguna investigación se pueda, pero ya yo la estoy viendo medio verdes con la base, salvo que pueda investigar más, ¿no? Tal vez puedo buscar mucho más. Yo no puedo darle más tiempo, el video se va a volver gigante. Entonces, acá, por ejemplo, yo pongo atributo 4 y así sucesivamente. Ahora vamos a ver si el Excel me ayuda a generar automáticamente
estos nombres porque a criterio de lo que vemos, justamente ahí nos está mostrando solamente los atributos. Necesitaríamos algo más de información. Vamos a ver si genera todo hasta ahí. Y sí, efectivamente me lo ha creado hasta el atributo 32, ¿no? Tengo 32. Ahora, acá tengo una variable binaria, ¿no? Esto yo no creo honestamente que sean atributos, ¿no? Podríamos interpretarlo posiblemente como alguna otra variable y aquí sabemos que es good y bad, ¿no? Entonces, no sé qué ponerle, tal vez bueno y malo, algo así, o bueno, malo, no sé, ¿ya? Eso ya se los dejo a libre elección de ustedes, ¿no? Ustedes son quienes van a procesar la base. Bien, entonces son señales de radar, ¿no? Tal vez podríamos adentrarnos un poco más, investigar qué está pasando. Tal vez esto es, se recibe señal y no se recibe señal. Solamente sería sí o decir señal, ¿no? Porque había una parte de lo que hemos leído, no sé si se acuerdan, hemos dicho que, o sea, que había una parte que decía que algunas veces fue exitoso y que otras veces no fue exitoso, ¿no? Entonces, posiblemente este sea un señal y no señal, ¿no? O sea, cuando se pudo reportar y cuando no se pudo. Ya eso, estas son imaginaciones mías después de que yo he leído todo toda la información que se me ha dado, ¿ya? Son conjeturas, son conclusiones. Siempre les digo en clases que todo depende después de un momento del investigador, ¿no? Entonces acá yo creo que con un 11 estamos bien, no creo que dé para más, ¿ya? Y ahí estamos con nuestra base de datos. La pregunta es, ¿podremos procesarla? ¿No? O no podremos procesarla. Eso aún no lo sabemos. ¿Cómo vamos a saber? Haciendo más investigaciones. No sabemos que son señales de radar, sabemos que han habido veces en que se pudo y otras veces no se pudo. Pienso que es algo así esto. Y también sabemos que esto es good y esto es bad, ¿no? O sea, que, que, que se dio correctamente la investigación y que no, y así sucesivamente. Ahí ya podríamos trabajar con una variable factor, ¿no? Se podría hacer una variable factor. Pero la pregunta es cómo interpreto todo esto. Ahora, otra cosa que pueden hacer, este video sirve para todas las bases que ustedes tienen que bajar y procesar. Después de hacer muchas investigaciones que no deben pasar de unas 2 horas, me he dado cuenta que la base no me sirve. No tengo la información suficiente, está mal la base. Entonces hay que cambiar de base. Para eso les voy a pasar el vínculo para que ustedes busquen en ese mismo repositorio muchísimas otras bases que hay, hasta que encuentren la base adecuada para ustedes. Y lo ideal sería que si yo soy de un científico en ciencia, un ingeniero en ciencia de datos, encuentre, o estoy estudiando ciencia de datos, que encuentre una base muy sugerente en mi carrera, pero no siempre se puede encontrar, ¿no? Entonces, lo mejor es que encuentren una base con la que ustedes puedan hacer la tarea. Eso es lo mejor. No, ahora lo urgente es hacer la tarea. Y guárdense las ganas para tener bases de datos adecuadas a su carrera cuando ustedes mismos las generen con sus proyectos de investigación, porque por eso están estudiando analítica de datos, ¿no? Entonces, por esa razón es que se está haciendo todo esto, ¿ya? ¿Qué más tengo que hacer antes de renegar, antes de que pase algo? Una buena forma, cuando tienes una base de datos un poquito grande como esta, es situarte en la pestaña de arriba, digamos, ojalá hasta el final. Aquí también puedes desplazarte con End, ¿ya? Y le das sin soltar Control, Shift y flecha abajo. Eso te lo marca absolutamente todo, ¿ya? Eso puedo hacer y decir, por ejemplo, no olvidarme. Puedes marcar todo, puedes, no sé, cuadricular la base, etcétera. Y también puedes buscar el comando, buscar con el Control B, buscar el punto, porque ahorita está con un punto, ¿no ven? Y lo vamos a reemplazar. Ese es el punto normal y este sería el punto decimal, ¿no? O sea, acá este es un punto tipo coma, ¿ya? Eso tengo que cambiar. Normalmente este punto tipo coma se encuentra en el teclado numérico,
¿Ya? En el teclado numérico, el punto es el punto que debo usar para procesar, para que me diga que un número es decimal o algo así. Entonces voy a hacer ese cambio. Le estoy diciendo que me busque todos los puntos y los cambie por este punto decimal aprobado. Si no, puedes tener serios problemas cuando estés procesando en el R o en cualquier otro software. ¿Ya? Entonces le voy a dar siguiente. Ah, no, le voy a decir reemplazar todos. ¿Ya? Reemplazar todos. Y me ha dicho que ha hecho 8.102 reemplazos. Entonces le doy aceptar. ¿Ya? Y estoy aceptando todo ese tema. Y ahí sí estaría mi base lista para la exportación. La decisión es si la uso o no, se las dejo a ustedes. La base parece bien, requiere algunas investigaciones de interpretación. ¿Qué haría yo? Me entraría a otra base. Hay en muchos repositorios está esta base y está mejor explicada. Yo les digo por experiencia propia, muchas bases que, a ver, no puedo, he entrado y he visto, ¿no? E investigar cuáles son los atributos que se evalúan cuando se observa una transmisión por radar. Eso podría ser. Después de una media hora de buscar, de rebuscar, de irme a otro repositorio, de hacer muchas cosas, me doy cuenta que mi base realmente no sirve. Lo único que tengo que hacer rápidamente es entrar al repositorio que les voy a dar y buscarse otra base y hacer el mismo trabajo. Ya, pero esta vez no hagan hasta aquí, ¿no? Ya bastan 4 cosas para darme cuenta que no voy a poder. No, la primera traducción que hacemos, si es que la traducimos, la interpretamos ahí ya te vas a dar cuenta si tienes la información de las bases. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sirva y a trabajar.